Mi nombre es Ricardo Mendoza. Tengo 65 años y soy empresario jubilado. Mi hija Valentina me dijo que no me quería en su boda porque yo era una vergüenza para su nueva familia. Pero lo que ella no sabía es que yo había estado preparando una sorpresa durante 20 años que iba a cambiar no solo su boda, sino toda su vida para siempre. Imagínate la escena. Después de trabajar toda mi vida construyendo un imperio de restaurantes que hoy vale millones, mi propia hija me llama por teléfono un viernes por la tarde y me dice que he sido desinvitado de su boda. Así, sin más, como si fuera un conocido lejano que molesta en las fotos familiares. Papá, entendé por favor la situación, me dice con esa voz fría que había desarrollado desde que empezó a salir con Sebastián, el hijo de los Villalobos. La familia de Sebastián es muy elegante, muy refinada. Ellos no van a entender tu forma de ser, tu manera de hablar, tu origen humilde, mi origen humilde. Esas palabras me dolieron más que cuando quebré mi primera empresa a los 30 años y tuve que empezar de cero vendiendo empanadas en la calle. Pero aquí viene lo que mi hija nunca imaginó. Durante estos últimos 20 años, mientras ella estudiaba en colegios privados y universidades, en el extranjero que yo pagué, mientras vivía en departamentos lujosos que yo le regalé, mientras viajaba por Europa con tarjetas de crédito que yo financié, yo estuve preparando algo especial, algo que iba a ser mi regalo de bodas para ella, pero que ahora se había convertido en algo completamente diferente. Esa noche, mirando las fotos de cuando Valentina era pequeña y me ayudaba a preparar las empanadas en la cocina de nuestro primer local, tomé una decisión que cambiaría todo. No iba a quedarme callado. No iba a aceptar que mi propia hija me tratara como si fuera una mancha en su historia perfecta. Y sobre todo, no iba a dejar que se casara sin saber exactamente quién era su padre y lo que había sacrificado por ella. Al día siguiente, hice unas llamadas que mi hija jamás pensó que podría hacer. Llamadas que iban a convertir su boda perfecta en algo que nadie, absolutamente nadie, iba a olvidar jamás, porque una cosa es que te subestimen por ignorancia y otra muy distinta es que lo hagan después de haberse beneficiado de tu generosidad durante décadas. Y Valentina estaba a punto de descubrir la diferencia de la manera más impactante posible. Escucha esta historia hasta el final y decime qué hubieras hecho vos en mi lugar. Contame también desde qué ciudad me estás escuchando, porque necesito que entiendas bien quién soy realmente antes de juzgar lo que hice. Llegué a Buenos Aires hace 40 años, desde un pueblito de Santiago del Estero, donde la pobreza era tan grande que a veces pasábamos días enteros comiendo solo pan y mate cocido. Mi padre era peón rural y mi madre lavaba ropa ajena para conseguir unos pesos extra. Cuando cumplí 25 años, con mi mujer embarazada de Valentina, decidí que mi hija no iba a pasar las necesidades que pasé yo. Me vine a la capital con 500 pesos en el bolsillo, una valija de cartón y un sueño que parecía imposible. Quería tener mi propio negocio de comida. Sabía cocinar porque mi abuela me había enseñado todas sus recetas desde chico, pero entre saber cocinar y tener un restaurante hay un abismo que solo se cruza con trabajo, mucho trabajo. Los primeros 5 años fueron un infierno. Trabajaba 18 horas diarias en una fábrica de conservas durante la semana y los fines de semana vendía empanadas que preparaba en mi casa. Mi mujer, Carmen, que en paz descanse, trabajaba como empleada doméstica mientras cuidaba a Valentina, que era apenas una bebé. Cada peso que ganábamos tenía un destino específico. Primero el alquiler del cuartito donde vivíamos en San Telmo. Después, los pañales y la leche para Valentina. Y lo que sobraba, si sobraba algo, lo guardaba en una lata de galletitas que escondía debajo del colchón. Ese era mi fondo para el restaurante que algún día iba a tener. Valentina creció viendo todo ese sacrificio. Cuando tenía 6 años, me ayudaba a preparar empanadas los sábados. «Papá, ¿cuándo vamos a tener nuestro restaurante?», me preguntaba mientras amasaba con sus manitas pequeñas. «Pronto, mi amor», le respondía. «Cuando vos seas grande, vas a ser la dueña de la cadena de restaurantes más grande del país». Y no era una promesa vacía. Cada empanada que vendía, cada peso que ahorraba, cada sacrificio que hacía,
Tenía un solo objetivo: construir un futuro para mi hija. Un futuro donde ella nunca tuviera que pasar hambre, nunca tuviera que sentir la humillación de la pobreza, nunca tuviera que depender de nadie. Cuando Valentina cumplió 8 años, finalmente logré alquilar un local pequeño en el barrio. 20 metros cuadrados que olían a humedad, con una cocina que apenas funcionaba y sin dinero ni para las mesas. Pero era mío. Era el primer paso hacia el sueño que había tenido durante años. El día de la inauguración, Valentina cortó la cinta. La foto de ese momento todavía la tengo enmarcada en mi oficina. Una nena de 8 años con un vestido que Carmen le había cosido especialmente para la ocasión, sosteniendo unas tijeras enormes mientras cortaba un pedazo de papel crepé rojo que habíamos colgado en la puerta. Empanadas Don Ricardo se llamaba el lugar. Don Ricardo porque así me decían los clientes, aunque yo tenía apenas 33 años. Pero el respeto se gana con trabajo honesto y comida buena, no con apellidos importantes. Los primeros meses fueron duros. Había días que vendía 10 empanadas y otros que no vendía ninguna. Pero poco a poco, de boca en boca, la gente empezó a conocer el lugar. Mis empanadas eran diferentes. Tenían el sabor de las recetas de mi abuela. Esas recetas que se pasan de generación en generación y que no se pueden aprender en ninguna escuela de cocina. Carmen trabajaba conmigo en el local. Ella atendía las mesas y yo cocinaba. Valentina venía después del colegio y hacía la tarea en una mesita del fondo mientras nosotros trabajábamos. Era nuestra familia, era nuestro mundo, era nuestro futuro construyéndose empanada por empanada. Cuando Valentina cumplió 12 años, ya teníamos 3 locales. Cuando cumplió 15, eran 8. Para cuando se graduó del secundario, la cadena Empanadas Don Ricardo tenía 23 sucursales en toda la zona metropolitana y yo era oficialmente un empresario exitoso. Pero el éxito trajo cambios que yo no había previsto. Valentina, que antes me ayudaba en la cocina con orgullo, empezó a sentir vergüenza de que su padre fuera el Empanadas del barrio. Cuando sus compañeras del colegio privado al que la había mandado preguntaban a qué se dedicaba su papá, ella decía que yo era empresario gastronómico. Nunca decía que vendía empanadas. A los 18 años, cuando entró a estudiar administración de empresas en una universidad privada carísima, que yo pagaba sin chistar, Valentina me pidió que no fuera a buscarla en mi camioneta de trabajo. «Papá, me da vergüenza que mis amigos vean que el auto huele a comida», me dijo. Yo comprendí. Pensé que era normal que una joven quisiera encajar con sus pares, que quisiera sentirse parte de un mundo al que yo la había llevado, pero en el que yo no encajaba del todo. Compré un auto elegante solo para llevarla y buscarla. Nunca más fui en la camioneta. Cuando se recibió, le regalé un departamento en Palermo. Cuando cumplió 25, le regalé un auto importado. Cuando decidió hacer una maestría en España, le pagué 2 años de estudios y gastos sin preguntarle el precio. Todo lo que ella quisiera, todo lo que pidiera, todo lo que necesitara para ser feliz. Pero cuanto más le daba, más se alejaba de mí. Cuando volvió de España, hablaba diferente. Había adoptado un acento extraño. Usaba palabras que yo no entendía. Se vestía de una manera que yo no reconocía. Era como si hubiera regresado siendo otra persona. Conoció a Sebastián en una galería de arte en Recoleta. Sebastián Villalobos, hijo de una familia de abolengo que había hecho su fortuna en el campo durante generaciones. Un muchacho educado, elegante, con esa seguridad que solo da el haber nacido en una cuna de oro. La primera vez que me lo presentó, yo estaba en el jardín de mi casa regando las plantas después de un día de trabajo. Tenía puesta mi ropa de todos los días, jean, remera y zapatillas. «Papá, te presento a Sebastián», me dijo Valentina con una sonrisa nerviosa. Sebastián me saludó con cortesía, pero pude ver en sus ojos esa mirada que conocía bien, la mirada de alguien que te está midiendo, que está calculando tu valor social, que está decidiendo si vales la pena o no. Y yo aparentemente no valía la pena. Durante la cena, Sebastián me preguntó sobre mi trabajo. Le conté sobre los restaurantes, sobre cómo había empezado vendiendo empanadas en la calle, sobre el orgullo que sentía por haber construido todo desde cero. Pero cada cosa que yo decía parecía alejarlo más. «Qué interesante», me respondía con esa sonrisa falsa que usan las personas educadas
cuando quieren ser corteses pero están incómodas. Debe ser muy demandante trabajar en el rubro gastronómico. Después de esa cena, las visitas de Valentina se espaciaron. Antes venía todos los domingos a almorzar, ahora venía una vez por mes. Antes me llamaba todos los días para contarme de su trabajo, ahora me llamaba solo cuando necesitaba algo. Y cuando se comprometió con Sebastián hace un año, ni siquiera vino a contármelo personalmente. Me enteré por una foto que subió a sus redes sociales, una foto donde mostraba un anillo carísimo en un restaurante elegante donde yo nunca había estado. La llamé esa misma noche. «Felicitaciones, mi amor», le dije. «Estoy muy contento por vos». «Gracias, papá», me respondió fría. «Ya te vamos a contar todos los detalles». Pero nunca me contó los detalles. Durante un año entero, cada vez que preguntaba por la boda, ella me daba respuestas vagas. «Todavía estamos viendo, papá. No queremos apurarnos. Queremos que todo salga perfecto». Lo que yo no sabía era que lo perfecto para ella era un evento sin mí. El llamado llegó un viernes de marzo. Yo estaba en mi oficina revisando los números de la semana cuando sonó mi teléfono. Era Valentina, pero no sonaba como mi hija. Sonaba como una ejecutiva hablando con un proveedor incómodo. «Papá, necesito hablar con vos sobre la boda», me dijo sin preámbulos. «Sebastián y yo hemos estado hablando mucho sobre el tema y hemos llegado a una decisión muy difícil. Creemos que es mejor que vos no vengas a la ceremonia». Al principio pensé que había escuchado mal. «¿Cómo que no vaya a la ceremonia?», le pregunté. «Es tu boda, Valentina, soy tu padre». «Lo sé, papá, y créeme que no es nada personal, pero la familia de Sebastián es muy tradicional, muy conservadora. Van a estar el embajador de Francia, el ministro de Agricultura, gente muy importante del mundo empresarial. Y vos, vos tenés una forma de ser muy particular». «¿Qué forma de ser?», pregunté, aunque ya sabía hacia dónde iba la conversación. «Papá, vos sos un hombre trabajador y honesto, pero no tenés la educación formal que se espera en este tipo de eventos. No sabés de qué hablar con esa gente, no conocés las reglas de etiqueta, no entendés las diferencias sociales. Sería incómodo para todos». «Para todos menos para vos», le dije, pero ella siguió como si no me hubiera escuchado. Además, siguió. «Vos siempre contás la historia de las empanadas y cómo empezaste desde abajo. A la familia de Sebastián no les gusta ese tipo de ostentación de la pobreza pasada. Prefieren mantener un perfil más discreto. Ostentación de la pobreza». Mi propia hija había usado esas palabras para describir la historia de cómo había construido todo lo que ella había disfrutado durante toda su vida. «¿Y la cena posterior?», pregunté, todavía esperando que me incluyera en alguna parte de la celebración. «Tampoco, papá. Va a ser en el Country Club San Isidro. Es un evento muy exclusivo, solo para socios y sus invitados directos. Sebastián consiguió que nos prestaran el salón principal, pero no puede llevar gente que no encaje con el perfil del lugar, gente que no encaje, como yo. Pero papá», agregó rápidamente, como si eso fuera a arreglar todo, «vamos a hacer una celebración aparte para vos, algo más íntimo, más familiar. Capaz podemos almorzar el domingo siguiente en tu casa y te mostramos las fotos de la boda». Las fotos de la boda. Mi hija me estaba ofreciendo ver las fotos de su boda como si fuera un vecino curioso. «Está bien, Valentina», le dije con una tranquilidad que ni yo mismo entendía. «Si eso es lo que querés, lo voy a respetar. Sabía que ibas a entender, papá. Sos el mejor padre del mundo y yo te amo mucho. Esto no cambia nada entre nosotros». «Todo cambia», pensé después de colgar, pero no de la manera que ella se imaginaba. Esa noche saqué de mi caja fuerte unos papeles que había estado guardando durante 20 años. Papeles que pensaba mostrarle a Valentina el día de su boda, como la sorpresa más grande de su vida. Papeles que ahora iba a tener que usar de una manera completamente diferente, porque había algo que mi hija no sabía, algo que estaba a punto de cambiar no solo su boda perfecta, sino toda su vida para siempre. Durante todos estos años, mientras construía mi imperio gastronómico, yo había estado invirtiendo en otra cosa, algo que Valentina consideraba imposible para alguien como yo, algo que la familia Villalobos respetaba más que cualquier otra cosa en el mundo. Arte. Arte clásico,
para ser específico. Hace 20 años, cuando los restaurantes empezaron a generar ganancias importantes, conocí a un tipo llamado Augusto Morales en una subasta de antigüedades. Augusto era un tasador de arte que se había dado cuenta de que yo tenía buen ojo para reconocer las piezas valiosas, aunque no tuviera educación formal en el tema. «Ricardo», me dijo después de verme pujar por un cuadro de un pintor argentino del siglo XIX, «vos tenés instinto para esto. Si querés, yo te puedo enseñar a invertir en arte serio, pero tiene que ser a largo plazo y con mucha paciencia». Durante 2 décadas, cada peso extra que generaban los restaurantes lo invertí en arte. No cualquier arte, arte importante. Obras de Berni, de Jules Solar, de Quinquela Martín, de artistas europeos que habían pasado por Argentina en los años 20 y 30. Piezas que compraba cuando nadie las quería y que guardaba en una bodega especial, climatizada, esperando el momento perfecto. Augusto me había dicho que la clave del arte como inversión era la paciencia. Comprá lo que te guste, pero comprá pensando en 20 años. Algún día, esas obras van a valer fortunas. Y tenía razón. La colección que había armado durante 20 años ahora valía más que toda mi cadena de restaurantes. Mucho más. El plan original era regalarle toda la colección a Valentina el día de su boda. Había planeado que Augusto viniera con los papeles y las tasaciones oficiales para mostrarle que su padre no era solo el empanadas del barrio, sino también uno de los coleccionistas de arte más importantes del país. Pero ahora todo había cambiado. Si mi hija creía que yo era una vergüenza para su nueva familia, si creía que no tenía la educación ni la clase para estar en su boda, si creía que la historia de mi pobreza era una ostentación molesta, entonces era tiempo de mostrarle exactamente quién era su padre. Y lo iba a hacer de la manera más espectacular posible. Al día siguiente llamé a Augusto. «Augusto, soy Ricardo. Necesito que prepares toda la documentación de mi colección. Quiero que tases cada pieza con valores actualizados y que me consigas contactos en las casas de subastas más importantes del mundo». «¿Estás pensando en vender, Ricardo?», me preguntó sorprendido. «Tu colección es espectacular. No creo que sea el momento indicado para desprenderte de ella. No la voy a vender, Augusto, la voy a donar, toda. Pero antes quiero que mi hija sepa exactamente lo que está perdiendo». Después llamé al director del Museo Nacional de Bellas Artes. «Doctor Fuentes, soy Ricardo Mendoza. Creo que nos conocimos en la subasta de la Casa Guerrico hace unos años. Tengo una propuesta que puede interesarle mucho». Le expliqué mi situación sin entrar en detalles familiares. Le dije que tenía una colección importante que quería donar al museo, pero que necesitaba que el anuncio se hiciera de una manera específica, en una fecha específica, con una cobertura mediática específica. «Señor Mendoza», me dijo después de que le mandé por email las fotos y las tasaciones de las principales obras, «esta es una de las colecciones privadas más importantes que hemos visto en los últimos años. Por supuesto que estamos interesados. ¿Cuál es el valor total estimado?» $42 millones, le respondí, y quiero que esa cifra aparezca en todos los medios el mismo día que mi hija se casa. La tercera llamada fue la más importante. Llamé a un periodista de espectáculos que conocía desde hacía años, un tipo que había hecho notas sobre el crecimiento de mi cadena de restaurantes y que sabía toda mi historia. «Javier, soy Ricardo Mendoza. Tengo la exclusiva más grande del año para vos, pero necesito que salga publicada exactamente el sábado 28 de octubre, ni un día antes, ni un día después». «¿De qué se trata, Ricardo?» «De cómo el empanadas del barrio que todos conocen resulta ser uno de los coleccionistas de arte más importantes del país y está donando una fortuna en obras de arte al Museo Nacional. Pero eso no es lo más interesante de la historia. ¿Qué es lo más interesante? Que lo está haciendo el mismo día que su hija se casa en el Country Club San Isidro. La misma hija que no lo invitó a la boda porque consideraba que él era una vergüenza para su nueva familia aristocrática». Del otro lado del teléfono hubo silencio durante unos segundos. «Ricardo», me dijo finalmente, «esa historia puede salir en tapa de todos los diarios del país. El contraste es perfecto. El padre trabajador que construyó una fortuna y una hija que se avergüenza de él.
Pero ¿estás seguro de que querés que tu vida familiar salga en los medios? Estoy seguro, Javier. Estoy cansado de que me subestimen. Estoy cansado de que crean que por haber empezado vendiendo empanadas no puedo ser una persona culta, educada e inteligente. Es hora de que todo el mundo sepa quién es realmente Ricardo Mendoza. Durante las siguientes semanas, mientras Valentina organizaba su boda perfecta sin mí, yo organizaba mi sorpresa perfecta para ella. Augusto trabajó día y noche preparando toda la documentación. Cada obra tenía su historia, su procedencia, su valor actual. Algunas las había comprado en remates familiares, cuando las familias tradicionales necesitaban dinero rápido. Otras las había conseguido en subastas internacionales, compitiendo contra museos europeos. Todas las había elegido no solo por su valor económico, sino porque realmente me gustaban. El doctor Fuentes organizó un evento especial en el museo para recibir la donación. Iba a ser el sábado 28 de octubre a las 4 de la tarde, exactamente 2 horas después de que terminara la ceremonia de casamiento de Valentina. Javier preparó un artículo de 3 páginas con fotos de las obras más importantes de mi colección. El título que había elegido era perfecto: El millonario secreto. El empresario que todos conocen por sus empanadas resulta ser uno de los mayores mecenas del arte argentino. Todo estaba listo. Solo faltaba que llegara el día de la boda. Pero antes de ese día, pasaron cosas que mi hija nunca se imaginó. 3 semanas antes de la boda, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Sebastián, doña Esperanza Villalobos. Señor Mendoza, habla Esperanza Villalobos. Me gustaría invitarlo a tomar un café para conversar sobre algunas cosas relacionadas con el casamiento de nuestros hijos. Me sorprendió la llamada. Según lo que me había contado Valentina, la familia de Sebastián ni siquiera sabía que yo existía. Pero resulta que sabían muy bien quién era yo y querían conocerme. Nos encontramos en una confitería del centro. Doña Esperanza era una mujer elegante de unos 60 años, vestida con ese estilo discreto pero caro que tienen las personas de clase alta. Me saludó con cortesía y fuimos directo al grano. Señor Mendoza, me dijo después de pedir el café, quiero pedirle disculpas por la situación de la boda. Sebastián me contó que Valentina había decidido que usted no asistiera, y quiero que sepa que nosotros no estamos de acuerdo con esa decisión. Ah, ¿no?, pregunté sorprendido. Para nada. Nosotros sabemos perfectamente quién es usted y lo que ha logrado en su vida. Mi esposo y yo hemos comido en sus restaurantes muchas veces y admiramos mucho su trayectoria empresarial. No nos parece correcto que un padre no esté en la boda de su hija. Entonces, ¿por qué Valentina me dijo que ustedes no me querían en la boda? Doña Esperanza suspiró. Señor Mendoza, su hija nos mintió a todos. A nosotros nos dijo que usted estaba enfermo y que había decidido no venir por su propia salud. A usted le dijo que nosotros no lo queríamos ahí. Recién ayer Sebastián se enteró de la verdad cuando lo presionamos para que nos explicara por qué su suegro no iba a estar en la boda. Me quedé helado. Valentina había mentido. No solo me había desinvitado de su boda, sino que había inventado excusas diferentes para cada parte de la familia. Señor Mendoza, siguió doña Esperanza, nosotros queremos que usted venga a la boda. Es más, si usted acepta, mi esposo le va a pedir que sea el padrino de Sebastián. Su hijo original no puede venir desde Europa y pensamos que sería un honor que el padre de la novia ocupara ese lugar. No sabía qué responder. Durante 5 minutos no dije nada. Lo voy a pensar, doña Esperanza. Le agradezco mucho la invitación y le agradezco mucho que me haya contado la verdad, pero entenderá que necesito procesar todo esto. Por supuesto, aquí tiene mi teléfono. Si decide venir, nosotros nos encargamos de avisarle a Valentina, y si decide no venir, también lo vamos a entender. Esa noche no pude dormir. Por primera vez en semanas tenía la posibilidad de estar en la boda de mi hija, pero también por primera vez entendía realmente la profundidad de lo que había pasado. Valentina no solo se avergonzaba de mí, me había mentido descaradamente para mantenerme alejado de su día más importante. Decidí no cambiar mis planes. La sorpresa que había preparado era demasiado importante para cancelarla ahora. 2 semanas antes de la boda, Valentina me llamó para contarme los últimos detalles del evento.
Papá, el sábado va a ser un día muy largo para nosotros. La ceremonia es a las 2 de la tarde y después tenemos la fiesta hasta muy tarde. Pero acordate que el domingo vamos a almorzar juntos para que veas todas las fotos. Perfecto, mi amor. Espero que sea el día más feliz de tu vida. Así va a ser, papá. Gracias por entender todo y por ser tan comprensivo. Después de colgar, marqué el número de Doña Esperanza. Doña Esperanza, soy Ricardo Mendoza. Quería agradecerle nuevamente por la invitación, pero he decidido no asistir a la boda. Pero no porque esté enojado con ustedes. Ustedes se portaron como personas de honor. No voy a ir porque tengo otros planes para ese día. Puedo preguntarle cuáles son esos planes. Voy a estar donando mi colección de arte al Museo Nacional de Bellas Artes. Es algo que tenía planeado hacer hace mucho tiempo, y ese día me parece perfecto para hacerlo. ¡Qué maravilloso! ¿Usted colecciona arte? Desde hace 20 años, y es una colección importante, doña Esperanza. Muy importante. No me atreví a decirle cuánto valía la colección. Eso lo iba a descubrir el mismo día que el resto del país. La semana de la boda fue extraña. Valentina me llamaba todos los días para contarme detalles que yo no había pedido escuchar. El vestido que había elegido, las flores, la música, el menú de la cena. Hablaba como si yo fuera su confidente más íntimo, cuando en realidad yo era la única persona importante en su vida que no iba a estar ahí. El viernes por la noche me llamó por última vez antes del casamiento. Papá, mañana es el gran día. Estoy muy nerviosa pero muy contenta. Gracias por entender todo y por apoyarme siempre. De nada, mi amor. Espero que sea todo como vos soñaste. Así va a ser. Te amo, papá. Yo también te amo, Valentina. Más de lo que te imaginas. El sábado 28 de octubre me levanté a las 6 de la mañana. No porque estuviera nervioso, sino porque tenía muchas cosas que hacer antes de las 4 de la tarde. Primero fui al museo para supervisar que todo estuviera listo para el evento. Las obras más importantes de mi colección ya estaban colgadas en una sala especial que habían preparado para la ocasión. 23 cuadros, 8 esculturas y 5 piezas de arte precolombino que había conseguido en remates privados. El doctor Fuentes me recibió con una sonrisa enorme. Señor Mendoza, la sala quedó espectacular. Ya empezaron a llegar los periodistas y tenemos confirmados a varios ministros para el evento de la tarde. Perfecto. ¿Y la transmisión en vivo? Todo listo. A las 4 en punto, vamos a estar en directo en 3 canales de televisión y la noticia va a salir simultáneamente en todos los portales de Internet. Mientras mi hija se estaba casando en el Country Club San Isidro, rodeada de la élite porteña, yo estaba en el Museo Nacional de Bellas Artes a punto de convertirme en noticia nacional. A las 2 de la tarde, exactamente cuando empezaba la ceremonia de Valentina, yo estaba en mi casa vistiéndome para el evento más importante de mi vida. Me puse el traje más elegante que tenía, una corbata que había comprado especialmente para la ocasión y los gemelos que me había regalado Carmen antes de morir. A las 3:30 llegué al museo. Ya había más de 200 personas esperando. Periodistas, funcionarios del gobierno, coleccionistas, artistas, gente del mundo cultural que yo ni sabía que existía. A las 4 en punto exactas, el doctor Fuentes comenzó la presentación. Damas y caballeros, hoy es un día histórico para el arte argentino. Tenemos el honor de recibir una de las donaciones más importantes de los últimos 50 años, una colección valuada en $42 millones que ha sido armada durante 20 años por un hombre que representa lo mejor del espíritu argentino, el señor Ricardo Mendoza. Los flashes de las cámaras empezaron a disparar mientras yo subía al escenario. En ese momento, mientras toda esa gente me aplaudía, mientras las cámaras de televisión transmitían en vivo mi historia, mientras los periodistas escribían notas sobre el Empanadas que resultó ser un mecenas millonario, mi hija estaba cortando la torta de casamiento sin saber que su padre se había convertido en la noticia más importante del día. Señor Mendoza, me preguntó el primer periodista, ¿cómo se siente al hacer esta donación tan importante? Me siento orgulloso, respondí, mirando directamente a la cámara. Orgulloso de poder devolver algo al país que me dio todo. Pero sobre todo, me siento orgulloso de demostrar que en Argentina
Cualquier persona, sin importar de dónde venga, puede lograr cosas extraordinarias si tiene pasión y dedicación. ¿Es verdad que usted empezó vendiendo empanadas en la calle?, preguntó otra periodista. Así es. Y no me avergüenzo de eso, al contrario, estoy orgulloso. Cada empanada que vendí me enseñó algo sobre el trabajo, sobre la perseverancia, sobre el valor del esfuerzo. Y cada peso que gané con esas empanadas me sirvió para comprar la primera obra de arte de mi colección. ¿Cuándo empezó a coleccionar? Hace exactamente 20 años. Al principio no sabía nada de arte, pero tenía algo que creo que es más importante que el conocimiento académico. Tenía curiosidad. Y tenía la humildad para aprender de gente que sabía más que yo. Mientras yo respondía preguntas en el museo, rodeado de flashes y cámaras, mi teléfono empezó a vibrar sin parar. Mensajes de felicitación, llamadas de conocidos, notificaciones de redes sociales. La noticia se estaba expandiendo como un incendio, pero había un teléfono que no sonaba, el de Valentina. A las 5 de la tarde, cuando el evento oficial terminó, me quedé un rato más en el museo mirando mis obras colgadas en las paredes. 23 años de mi vida resumidos en esa sala. 20 años de inversiones inteligentes, de estudiar, de aprender, de apostar por el arte argentino cuando nadie más lo hacía. Don Augusto se acercó a mí con una sonrisa. «Ricardo», me dijo, «hoy hiciste historia, pero también hiciste algo más importante. Le demostraste al mundo que la cultura no es privilegio de una clase social, es privilegio de cualquiera que tenga la pasión para buscarla. Gracias, Augusto. Sin vos nada de esto habría sido posible. ¿Y ahora qué va a pasar con tu hija?» «No lo sé», le respondí honestamente, «pero ya no es mi problema decidir qué pasa. Es problema de ella decidir si quiere a su padre en su vida o si prefiere seguir avergonzándose de él». Llegué a mi casa a las 7 de la tarde. La boda de Valentina ya había terminado. Probablemente ella y Sebastián estuvieran disfrutando de su fiesta perfecta en el Country Club San Isidro, rodeados de toda esa gente importante que yo supuestamente no merecía conocer. Me preparé un café, me senté en mi sillón favorito y encendí la televisión. En todos los canales estaban pasando la noticia de mi donación. En algunos noticieros era la noticia principal. En las redes sociales ya había más de 1000 comentarios. Algunos decían que era un ejemplo de superación, otros que era una locura donar tanto dinero. Pero todos coincidían en algo. Nadie se había imaginado que el dueño de las empanadas tuviera semejante colección de arte. A las 8 de la noche sonó el timbre. Era mi vecina, doña Mercedes, una señora mayor que vivía sola y con la que a veces conversaba en el jardín. «Ricardo», me dijo emocionada, «te vi en la televisión. No puedo creer que seas una persona tan importante y nunca me hayas contado nada». «No soy una persona importante, doña Mercedes. Soy la misma persona de siempre. Lo que pasa es que la gente recién ahora se está enterando de cosas que yo venía haciendo hace años. Pero esa donación, Ricardo, $42 millones, es una fortuna. Sí, es mucho dinero. Pero ¿sabe qué? El dinero viene y va. Lo que no viene y va son los valores, el respeto, la honestidad. Y esas cosas no se compran con ninguna fortuna». A las 9 de la noche empezaron a llegar las llamadas. Primero me llamó mi hermana desde Córdoba, después mis primos desde Santiago del Estero, después gente que hacía años que no hablaba conmigo, pero que se había enterado de la noticia. Todos me decían lo mismo. No podían creer que hubiera guardado en secreto semejante colección durante tantos años. Y todos me preguntaban lo mismo. ¿Por qué lo había hecho público justo ahora? Porque era el momento indicado, les respondía. A veces en la vida llega un momento donde tenés que mostrar quién sos realmente. A las 10 de la noche sonó el teléfono. Era el número de Valentina. Me quedé mirando la pantalla durante varios segundos antes de atender. «Papá», me dijo con una voz que nunca le había escuchado. Una voz quebrada, nerviosa, asustada. «Hola, mi amor. ¿Cómo estuvo la boda? Papá, ¿qué hiciste? Todo el mundo está hablando de vos. En la fiesta no se habló de otra cosa. Los periodistas están llamando a todos los invitados, preguntando por qué no estabas en mi boda. ¿Y qué les dijeron? Papá, yo no entiendo nada. ¿Desde cuándo vos tenés una colección de arte?
¿Desde cuándo sos millonario? ¿Por qué nunca me contaste nada? Desde hace 20 años, Valentina, desde que decidí que quería ser algo más que el empanadas del barrio, pero vos nunca me preguntaste qué hacía en mi tiempo libre. Nunca te interesó saber en qué gastaba mi dinero. Nunca quisiste conocer realmente a tu padre. Pero papá, si yo hubiera sabido... ¿Qué? Si hubieras sabido que tenía 42 millones de dólares en arte, ¿me habrías invitado a tu boda? ¿El problema era que yo era pobre o que yo era una vergüenza? Hubo silencio del otro lado. Papá, yo nunca dije que eras una vergüenza. No lo dijiste con esas palabras, Valentina, pero me dijiste que no tenía la educación necesaria para estar en tu boda. Me dijiste que mi origen humilde era ostentación molesta. Me dijiste que la familia de Sebastián no iba a entender mi forma de ser. Papá, yo... Además, la interrumpí. Hoy me enteré de algo muy interesante. Resulta que la familia Villalobos nunca pidió que yo no fuera a la boda. Al contrario, doña Esperanza me llamó hace 3 semanas para invitarme personalmente y para pedirme disculpas por lo que vos les habías dicho. ¿Qué les había dicho? A ellos les dijiste que yo estaba enfermo y que no podía ir. A mí me dijiste que ellos no me querían ahí. Mentiste a todo el mundo, Valentina, y no entiendo por qué. Otra vez silencio. ¿Dónde estás ahora?, le pregunté. En el hotel. Sebastián se fue a dormir, pero yo no puedo. Papá, toda la fiesta fue un desastre. La gente no paraba de preguntarme por qué mi padre, el famoso coleccionista de arte, no estaba en mi boda. Los Villalobos están furiosos conmigo por haberles mentido. Y Sebastián está muy enojado. ¿Por qué está enojado Sebastián? Porque dice que lo hice quedar como un idiota. Dice que toda su familia ahora piensa que él se casó con una mentirosa. Dice que si él hubiera sabido quién eras realmente, jamás me habría pedido que no te invitara. Ah, ¿entonces Sebastián también participó de la decisión? Sí, pero... No hay peros, Valentina. Ustedes dos decidieron que yo no merecía estar en tu boda. Y ahora que se enteraron de que tengo dinero, se arrepienten. ¿Te parece que esa es una base sólida para un matrimonio? Papá, por favor, yo necesito verte. Necesito que hablemos. ¿Ahora necesitas verme? ¡Qué casualidad! Justo después de enterarte de que tengo una fortuna. No es por el dinero, papá, ¿no? Entonces, ¿por qué nunca necesitaste verme estos últimos meses, cuando creías que yo era solo un viejo que molestaba? Porque yo... No lo podés explicar, ¿verdad? Porque no hay explicación. Porque lo único que cambió entre ayer y hoy es que ahora sabes que tu padre no es una vergüenza. Es una celebridad. Papá, por favor, dame una oportunidad de explicarte. Te voy a dar la misma oportunidad que vos me diste a mí, Valentina. Ninguna. Cuando vos quieras que hablemos, llama y pedí una cita como cualquier persona que quiere ver a Ricardo Mendoza, el famoso coleccionista de arte. Y colgué. Esa noche no pude dormir. No porque estuviera nervioso o enojado, sino porque me sentía extrañamente liberado. Durante años había estado tratando de ser el padre que Valentina quería que fuera. El padre silencioso, comprensivo, que no molestaba, que no hacía preguntas incómodas, que aceptaba cualquier decisión sin protestar. Pero ahora había decidido ser el padre que realmente era. Un hombre inteligente, culto, exitoso, que se había ganado el respeto de mucha gente y que no tenía por qué aceptar el desprecio de nadie, ni siquiera el de su propia hija. El domingo por la mañana me despertaron los golpes en la puerta. Eran las 8:30. Miré por la ventana y vi un auto que conocía. Era el auto de Valentina. Abrí la puerta y ahí estaba ella, todavía vestida con la ropa del día anterior, con los ojos rojos de haber llorado toda la noche. Papá, me dijo, necesito hablar con vos. Buenos días, Valentina. Creí que ibas a estar de luna de miel. Sebastián se fue solo. Dice que necesita tiempo para pensar si quiere seguir casado conmigo. ¿Y viniste a contarme tus problemas matrimoniales? Qué raro. Hasta ayer yo era demasiado poco refinado para estar en tu boda, pero ahora soy lo suficientemente bueno para ser tu consejero sentimental. Papá, por favor, no me castigues más. No te estoy castigando, Valentina. Te estoy tratando con el mismo respeto que vos me trataste a mí. La hice pasar y nos sentamos en la mesa de la cocina donde tantas veces habíamos desayunado juntos cuando ella era chica. Papá,
me dijo. Yo sé que me equivoqué. Sé que lo que hice estuvo mal, pero necesito que me perdones. ¿Qué fue lo que estuvo mal, Valentina? Porque me parece que vos no entendés cuál fue realmente el problema. No entiendo. El problema no fue que no me invitaras a tu boda. El problema fue por qué no me invitaste. Vos creías que yo era una vergüenza porque soy una persona sin educación formal, porque vengo de origen humilde, porque trabajo con las manos. Y eso me duele más que cualquier exclusión. Pero papá, ahora sé que vos sos... ¿Qué soy, Valentina? Sos una persona importante, culta, exitosa. Yo siempre fui esa persona. No me convertí en eso ayer cuando salió la noticia en los diarios. Yo era exactamente la misma persona el viernes cuando vos me dijiste que era una vergüenza para tu nueva familia. Papá, yo nunca dije que eras una vergüenza. Dijiste que no tenía la educación necesaria. Dijiste que no sabía de qué hablar con gente importante. Dijiste que mi historia de superación era ostentación molesta. ¿Cómo le llamás vos a eso? Se quedó callada durante mucho tiempo. ¿Qué querés que haga, papá? Quiero que reflexiones. Quiero que te preguntes por qué estás acá ahora que sabes que tengo dinero y por qué no estuviste acá durante todos estos meses cuando creías que no lo tenía. Y cuando tengas la respuesta a esa pregunta, volvé y hablamos. ¿Me vas a perdonar? Valentina, yo te perdoné desde el primer día, pero perdonar no significa olvidar, y no significa que las cosas vuelvan a ser como antes, porque antes vos no me respetabas, y ahora necesito estar seguro de que me respetás por quien soy, no por lo que tengo. Se fue llorando, y yo me quedé sentado en la cocina tomando mate y mirando las fotos de cuando ella era chica y me ayudaba a preparar empanadas. Durante la semana siguiente, mi vida cambió por completo. Todos los días recibía llamadas de periodistas que querían hacerme notas. Todos los días llegaban invitaciones a eventos culturales, a inauguraciones de galerías, a conferencias sobre arte. Me invitaron a dar charlas en universidades sobre emprendimiento. Me pidieron que escribiera un libro sobre mi historia. Me ofrecieron ser consejero en fundaciones de arte. Pero lo más raro de todo era cómo me trataba la gente en la calle. Ya no era el empanadas del barrio, era don Ricardo el coleccionista, el mismo hombre que había sido toda la vida, pero ahora con un título que lo hacía respetable. Valentina me llamaba todos los días, pero yo no le contestaba el teléfono, no porque estuviera enojado, sino porque necesitaba que ella entendiera que su padre no estaba desesperado por recuperar su atención. Ya no más. 2 semanas después de la boda, recibí una carta. Era una carta manuscrita, de 3 páginas escrita por Valentina. Papá, decía la carta, estos han sido los días más difíciles de mi vida, no solo porque Sebastián se fue, no solo porque la mitad de mis amigos ahora me tratan diferente, sino porque por primera vez entiendo realmente lo que te hice. Durante todos estos años seguía la carta, yo creí que te conocía. Creí que eras un hombre simple, trabajador, honesto, pero simple. Nunca me tomé el trabajo de conocerte realmente. Nunca te pregunté qué te gustaba, qué hacías en tu tiempo libre, cuáles eran tus sueños. Te veía como mi papá proveedor, el hombre que me pagaba todo lo que yo quería, que me solucionaba todos los problemas, que siempre estaba ahí cuando lo necesitaba. Pero nunca te vi como una persona completa, con intereses propios, con una vida propia, con una inteligencia propia. Y lo peor de todo es que cuando empecé a relacionarme con gente de otra clase social, me empecé a avergonzar de vos. No porque vos hubieras cambiado, sino porque yo cambié. Porque empecé a mirar todo a través de los ojos de otras personas, en lugar de mirar con mis propios ojos. La verdad, papá, es que yo sabía que vos eras una persona extraordinaria. Sabía que habías construido un imperio desde cero. Sabía que eras inteligente, generoso, trabajador, pero de alguna manera había decidido que eso no era suficiente para el mundo en el que yo quería vivir. Y me equivoqué terriblemente. No te pido que me perdones inmediatamente. Entiendo que necesitas tiempo, pero sí te pido que me des una oportunidad de conocerte realmente, de ser la hija que vos mereces tener, de estar orgullosa de vos no por lo que tenés, sino por quién sos. Te amo, papá, y estoy arrepentida. Valentina. Después de leer la carta,
La guardé en el mismo cajón donde tenía las fotos de cuando ella era chica. No porque no me hubiera gustado leerla, sino porque las palabras son fáciles. Los hechos son lo que realmente importa. Una semana después, Valentina apareció en mi restaurante. No en mi casa, en mi restaurante. El primero que había abierto hace 30 años. Llegó a las 12 del mediodía, cuando sabía que yo siempre estaba ahí supervisando el almuerzo. Papá, me dijo, quiero pedirte trabajo. ¿Trabajo? Quiero trabajar acá, en la cocina. Quiero aprender a hacer empanadas como vos me enseñaste cuando era chica. Quiero entender realmente de dónde venimos y de qué estamos hechos. Valentina, vos sos administradora de empresas, tenés una maestría europea. No necesitas trabajar haciendo empanadas. No se trata de necesidad, papá. Se trata de orgullo. Quiero estar orgullosa de las empanadas. Quiero estar orgullosa de esta historia. Quiero estar orgullosa de vos. ¿Y Sebastián? Sebastián me pidió que volviera con él. Dice que ahora que sabe quién sos realmente, quiere conocerte y pedirte disculpas. Pero yo le dije que no voy a volver hasta que no arregle las cosas con vos. Esa respuesta me sorprendió. ¿Por qué? Porque entendí algo, papá. Entendí que una persona que puede cambiar de opinión sobre vos solo porque se enteró de que tenés plata, no es una persona que me merezca. Y yo fui esa persona durante mucho tiempo, pero no quiero serlo nunca más. La miré durante mucho tiempo. 20 años viendo a mi hija crecer, 25 años criándola, amándola, dándole todo lo que necesitaba. Y recién ahora por primera vez la veía realmente arrepentida. Está bien, le dije, podés empezar mañana, pero vas a empezar desde abajo. Vas a pelar papas, vas a limpiar mesas, vas a atender clientes y me vas a llamar jefe, no papá. ¿En serio? En serio. Si querés conocer realmente esta historia, la tenés que vivir desde adentro. Trabajó conmigo durante 3 meses, todos los días, de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 4 de la tarde. Llegaba antes que todos los empleados y se iba después que todos. Aprendió a hacer empanadas desde cero, aprendió a atender clientes, aprendió a manejar las quejas, los problemas, las urgencias, pero sobre todo, aprendió a valorar el trabajo que había construido todo lo que ella había disfrutado durante su vida. Un día, mientras preparábamos empanadas juntos en la cocina, me dijo algo que me llegó al alma. Papá, ahora entiendo por qué te sentiste tan mal cuando yo dije que tu historia era ostentación. Esta historia no es algo de lo que hay que avergonzarse. Esta historia es algo de lo que hay que estar orgulloso. ¿Por qué? Porque demuestra que en este país cualquier persona puede lograr cualquier cosa si está dispuesta a trabajar por ello. Porque demuestra que el éxito real no viene de haber nacido en el lugar correcto, sino de hacer las cosas correctas. Y porque demuestra que la cultura, la educación y la clase no son privilegios de nacimiento, sino conquistas personales. Ese día supe que había recuperado a mi hija, no a la hija que me había echado de su boda, sino a la hija que siempre había soñado tener. Hoy, 2 años después de aquella boda desastrosa, Valentina es la gerente general de la cadena de restaurantes. No porque sea mi hija, sino porque demostró que podía serlo. Sebastián pidió disculpas y se divorciaron de común acuerdo. Ella decidió que prefería construir su propia vida antes que arreglar una relación que había empezado mal. Hace 6 meses, Valentina me preguntó si podía organizar una fiesta para celebrar el 30º aniversario del primer restaurante. Una fiesta donde estuvieran todos los empleados, todos los proveedores, todos los clientes que habían sido parte de la historia. La fiesta fue en el mismo lugar donde había empezado todo, en el local de 20 metros cuadrados que ahora era oficina administrativa, pero que conservaba la cocina original. Vinieron más de 300 personas, gente del barrio, empleados jubilados, clientes de toda la vida, amigos de décadas. Y también vino gente nueva, gente del mundo del arte que me había conocido después de la donación, gente importante que ahora me respetaba no solo por mi colección, sino por mi historia completa. En el momento de los brindis, Valentina pidió la palabra. «Quiero contarles algo», dijo frente a todas esas personas. «Durante muchos años yo me avergoncé de esta historia. Me avergoncé de que mi papá hubiera empezado vendiendo empanadas en la calle.
Me avergoncé de nuestro origen humilde. Me avergoncé de no tener un apellido importante. Toda la gente se quedó en silencio. Pero hoy quiero decirles que ya no me avergüenzo. Al contrario, estoy orgullosa. Orgullosa de tener un padre que construyó todo esto con sus manos. Orgullosa de venir de una familia que sabe lo que es el trabajo. Orgullosa de una historia que demuestra que en Argentina todavía se puede crecer. Y sobre todo, siguió, quiero pedirle disculpas públicamente a mi papá, porque durante mucho tiempo no supe valorar lo que tenía en casa, pero ahora sí lo sé. Y quiero que todo el mundo sepa que Ricardo Mendoza no es solo un empresario exitoso o un coleccionista famoso. Es el mejor padre del mundo. Esa noche, cuando se fueron todos los invitados, nos quedamos solos en el restaurante. Valentina y yo, limpiando las mesas como habíamos hecho tantas veces cuando ella era chica. «Papá», me dijo, «gracias por no rendirte conmigo. Gracias por volver», le respondí. ¿Y sabes qué es lo más lindo de todo? Que ahora cuando la gente me pregunta qué hace mi papá, yo les digo con orgullo, mi papá hace las mejores empanadas del país. Y si tienen suerte, capaz también les muestra su colección de arte. Hoy tengo 67 años. Mi hija trabaja conmigo todos los días. Tenemos 28 restaurantes en todo el país y estamos planeando abrir sucursales en Uruguay y Chile. La colección de arte que doné al museo se convirtió en una exposición permanente que visitan miles de personas todos los meses. Pero lo más importante no son los restaurantes, ni el reconocimiento. Lo más importante es que recuperé a mi hija. No porque ella haya cambiado de opinión sobre mi dinero, sino porque yo le enseñé que el respeto no se compra, se gana. Hay gente que me pregunta si me arrepiento de haber hecho pública mi historia el día de la boda de Valentina. Si me arrepiento de haber perdido la oportunidad de estar en ese momento tan importante de su vida. Y yo les digo que no me arrepiento de nada. Porque gracias a esa decisión, mi hija aprendió algo que ninguna universidad del mundo le podría haber enseñado. Que el valor de una persona no se mide por su origen, sino por sus acciones. No se mide por su apellido, sino por su carácter. No se mide por su cuenta bancaria, sino por su corazón. Vos que me escuchaste hasta acá, vos que conoces toda mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te avergonzaste de tu familia? ¿Alguna vez pensaste que tu origen era un obstáculo para tu futuro? ¿Alguna vez creíste que para encajar en un lugar tenías que negar de dónde venís? Si la respuesta es sí, quiero que sepas que te equivocas. Tu origen no es tu límite, es tu fuerza. Tu historia no es tu vergüenza, es tu orgullo. Y las personas que realmente valen la pena van a valorarte por quién sos, no por de dónde venís. Porque al final, lo que realmente importa no es el lugar donde naciste, sino el lugar al que llegaste con tu esfuerzo. No importa cómo empezaste, sino cómo decidiste seguir. Y no importa lo que otros piensen de vos, sino lo que vos pensás de vos mismo. Contame, ¿esta historia te sirvió para reflexionar sobre algo? ¿Te ayudó a valorar tu propia familia? ¿Te hizo repensar la relación con tus padres o con tus hijos? Decime también desde qué ciudad me estás escuchando, porque me gusta saber que hay gente en todo el país que entiende que el verdadero éxito no se mide en dinero, sino en dignidad. Y recordá siempre esto, nunca te avergüences de quién sos ni de dónde venís, porque esa vergüenza no te hace mejor persona, te hace una persona vacía. La verdadera clase no se hereda, se construye y vos podés construir la tuya.